En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C con César Zamora Bento. Le damos la cordialísima bienvenida a esta hora en la semana a César Zamora Bento. César, buen día, qué gusto saludarte. Buenos días, José. Aquí una pichanga previa a la pichanga de la pelota. A ver, ponle a ver ritmo a esa pichanga. A ver, ¿cuál es el tema que más o menos tú crees es el Ah, principal de la tú semana? lo acabas de mencionar, aprobaciones en el Congreso totalmente absurdas. Demuestra la poca capacidad de concertar, ¿no? Nombramientos automáticos, no sé, están haciendo populismo. Parece que la campaña fuese de acá a 5 meses. ¿Tú crees que esto forme parte del populismo o simplemente de esa política de tierra arrasada? Ya no me interesa nada, ¿no? O sea, ya No, es a lo que... populismo, populismo puro, puro, puro. Es la típica de los que quieren tener un grupo de profesores agradecidos, ¿no? Y que ya saben que están, porque cuando tú sacas esta ley y le dices, oye, si ya tienes 3 años contratado, ya automáticamente esa gente ya es identificada, ya tiene nombres y apellidos, ya están en el servicio magisterial. Entonces, están, como dicen, jugando a la segura. Un cálculo que están haciendo, pero lamentablemente perjudican lo que se quiere levantar de a pocos, que es la educación nacional. La educación nacional está pasando el peor momento, creo yo, de su historia, y con estas medidas lo que están haciendo es agudizar esa situación, José. Ahora, César, Ya que, esto era un sí, ofrecimiento del expresidente Castillo en campaña política. O sea, no olvidemos que pues, o sea, no es un hecho que no se conocía. Cuando estallaba, estalló la semana pasada, con anuencia de bancadas, con anuencia de bancadas. mira, José, los ofrecimientos de campaña, pregunta así abierta a toda la gente que nos ve, ¿cuánto de los ofrecimientos de campaña Castillo ha cumplido en el corto Bueno, tiempo que he estado antes no lo de que se estoy descubriera que era un justificando, delincuente? no estoy justificándolos, sino que cómo es que se sigue moviendo la gente muy cercana a Castillo, lo que conformaron el bloque magisterial, trabajando con otras bancadas para sacar estos proyectos de ley o estas leyes, ¿no? Pero fíjate, ya no es solamente esa pequeña Así bancada es, de Castillo, de los que quedan, así es es. como las demás bancadas se coluden para una barbaridad como esta, ¿no? Al final lo que están haciendo es, creo yo, populismo puro y barato, y sobre todo lo que se mencionó, he estado siguiendo este programa, cómo afecta esto a la economía. ¿Quién paga la factura al final? ¿Y quién paga la factura Así es. generacional cuando tengas estudiantes siendo formados por profesores que no tienen ninguna evidencia meritocrática? Entonces, estamos perdiendo doble, estamos perdiendo estabilidad fiscal, porque ¿de dónde va a salir tanta plata? Y estamos también perdiendo futuro para nuestros hijos o para nuestros nietos, ya en el caso de que yo peino canas, ¿no? La reacción del presidente del Consejo de Ministros, de la ministra de Educación, pertinente. Sí, totalmente. O sea, deberían agotar todos los espacios constitucionales para impedir que una decisión del Congreso que perjudica, como te vuelvo a decir, no solamente la caja fiscal le hace un hueco, sino también el nivel educativo, porque vas a tener profesores que no han evidenciado a través de una prueba, de un sometimiento a un test para ver sus cualidades docentes, ¿no? No, si esto marcha se tira abajo la meritocracia, ¿no? La ley No, ya se de... acabó. Así es cierto, ¿no? Entonces, en eso hay que ser lo suficientemente claros, ¿no? O sea, si el Pero gobierno entonces da marcha que hagan atrás, lo mismo con los otros si da ministerios, ¿no? marcha Ahora tu atrás, Ministerio de Trabajo ya eres nombrado. claro,
y se acabó el asunto. O sea, viene un gobernador regional, pone a sus amigos, tiene 3 años, ya tiene que estar nombrado. Se acabó el asunto. Imagínate tú la obesidad del Estado con este precedente que es del sector educación, que se extienda a los demás sectores públicos. Míralo como clientelaje político hacia adelante, ¿no? Total, total. ¿Te das cuenta? Por eso te decía puro y duro. O sea, acá es populismo, clientelaje y desprestigio para el Perú, y más empobrecimiento del Perú, más burocracia, más espanto a la inversión, porque ¿quién se va a querer meter en un estado tan mediocre en donde cualquier cosa puede salir? Pero a veces yo no entiendo cómo es que nos disparamos a los pies con tanta facilidad, ¿no? Lo que pasa es de que con nosotros, tú y yo, cada 5 años elegimos, ¿no? Y de ahí se nos acabó la democracia. De ahí vienen los representantes que llegan al Congreso y ellos pues se sienten dueños bajo el pretexto de que yo te represento a hacer lo que le da la gana. Porque, por ejemplo, a mí no se me hubiese ocurrido votar por un congresista que apoye esta medida. Yo creo que reflexión al respecto. O sea, hay una maldición en el pueblo peruano que es cada 5 años o cada 4 años en el caso de gobiernos locales, subnacionales, de que elegimos mal. Tenemos una pésima vocación por elegir a los peores. Y eso se tiene que corregir. Bueno, tiene sus fallas de origen, alguna vez lo conversamos. La ley de partidos políticos es un desastre, las instituciones electorales son otro desastre, ideologizados inclusive. Tienes el voto obligatorio, no generas que los partidos políticos hagan su chamba partidaria de docencia, y entonces tienes el mercado abierto para engañar a todo el mundo y elegir a los peores. Y ahí los tenemos en el Congreso 130. Un amigo, un prestigiado docente, me mandaba ayer una información que hace un año, un poco menos, daba a conocer el diario La República, ¿no? Donde detallaba que los integrantes del bloque magisterial en su mayoría habían sido desaprobados en los exámenes para ascensos en la carrera magisterial. Entonces esto es una demostración, ¿no? Esta es una clarísima demostración que esto tiene un claro señalamiento, ¿no? Pero un despropósito como para seguir hundiendo al país, ¿no? Esto no se puede permitir, ciertamente. Si el gobierno cede con esto, en realidad ya cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Porque esta es una cereza en el chantilly. La otra cereza en el chantilly que también ha ocurrido ayer, tú que eres una persona bien informada, el caso de la legisladora Rocío Torres, ¿no? Con ella tampoco ha pasado nada, ¿no? Le iban a suspender 120 días, ahora no, 30 días, sí. Mucha gente se abstuvo, otros han votado en contra y no pasa nada, ¿no? Es que todos están en la misma situación. Sí. Yo te aseguro, o sea, estos son los ampallados, ¿no? Estos son los que tienen evidencia. Pero debe haber un montón de gente. Pregúntale a un periodista de investigación que esté metido en el Congreso y te va a decir, oye, de los 130, por lo menos 130 hacen lo mismo, de diferentes maneras. Mira, pero no tengo cómo probarlo. A estos de acá sí les tengo las pruebas. Yo siempre cito una entrevista de hace 1.5 meses, 2 meses, cuando recién empezaban a saltar algunos casos así seguidos de los congresistas de los que se les conoce como los mochasueldos. Jaime Chinche invita a 2 conocedores de la hermenéutica en el Congreso, ¿no? A José Chevasco y a José Elich, ¿no? Y le pregunta, Pepe, ¿lo son José? ¿Estos son los únicos casos o hay más casos? Los 2 se miraron como diciéndole, no son los únicos casos. ¿Cómo preguntas eso? Recién comienza, compra tu canchita y recién comienza esto, ¿no? Oye, José, van con sus asesores y se van a los mejores restaurantes. Sí, la verdad. Y págame la cuenta, ¿no? Llevando a personas. Esa es una forma también de quitarle su sueldo, ¿no? O sea, no te metió la mano al bolsillo como esta sinvergüenza
Pero al final es lo mismo, ¿no? No hay respeto. O sea, el asesor o el asistente que está trabajando en el despacho de algún congresista se siente endeudado porque le están dando trabajo y tiene que ver la forma como lo mantiene alegre a su contratante. Ahora, y una modalidad, César, es el intercambio de favores, ¿no? Oye, contrátame a tal persona, yo contrato a tal persona, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Y esta es la No, razón. fíjate, ¿Qué eso pasa información en no los... conoceremos, ¿no? Hay mucha información que no conocemos, que sigue hurgando la prensa y me parece bien que la prensa siga destapando estos casos. Probablemente nos va a molestar que sigan blindándolo, sigan protegiéndolo, pero es mejor poner los reflectores, ¿no? Mira, yo conozco casos, pero no puedo demostrarlos porque no tengo una filmación, no tengo un video, como un funcionario alto de la municipalidad provincial que no puede hacer nepotismo por tener un familiar, negocia con el alcalde de otra provincia para que hagan un trueque. La obra la Ahora, tienes eso tú y la lo otra obra sé, la tengo yo. Así, eso todavía es más grave todavía, ¿no? ya ves. Sí, Entonces, nada, pues, esa es la realidad. Es como el 10%, ¿no? ¿Cuántas veces a mí me dijeron, oye, ¿sabes qué? Te podemos hacer un contratito, pero sabes por delante 10%. Le dije, "Buah, tranquilo. Entonces, ¿cómo lo demuestro? No, es que él me dijo, ¿y dónde está la pero grabación? ¿Dónde está el video? No, pues no me ocupo de esas cosas, ¿no? César, y el otro tema es que nosotros le ponemos bastante atención al Congreso, que de por sí ya tiene, está totalmente desprestigiado, ¿no? Donde no le ponemos reflectores a donde tú acabas de tocar, ¿no? Ahí donde también está la carnecita, ¿no? En los gobiernos subnacionales, ¿no? ¿Qué no habrá Sí, ahí? ¿quién mira eso? Nadie, nadie. ¿Quién mira eso? O sea, es más, hay esa prensa alternativa está metida también en esas cosas, ¿no? Tienen que tapar lo que tienen que tapar y tienen que levantar a los enemigos las cosas que los debilitan para que, bueno, pues la gestión siga para adelante. Pero esos son, digamos, las huellas Ese es el que submundo, ese es el submundo, ¿no? y sí, y es la realidad, pues, ¿no? El Sí, submundo es la, resulta siendo una realidad sí, la y realidad. tenemos que cambiarlo. No, no tenemos que justificarlo bajo ningún aspecto. Hay que Ajá. combatir permanentemente ese accionar, ¿no? Por eso que molesta, indigna que congresistas se comporten de esa manera, ¿no? Ayer la congresista, la encargada de la Comisión de Ética, no sabía si llorar o salir corriendo del Congreso porque en una corta declaración le dijo, esto va a seguir ocurriendo, como diciendo, se va a seguir investigando, pero van a seguir blindándolos, ¿no? Sí, son terriblemente burocratizados, anquilosados y cómplices. Cómplices, esa palabra no me la voy a quitar de la boca porque son cómplices. Ese que ve algo y se hace de la vista gorda o mira al costado, o es igual o pucha, no quiere chocar con el futuro favor que pueda recibir de esta persona. Si es que ya no lo recibió, ¿no? Eso Si es también que ya no lo recibió, así pero es. son No, toma y la, dacas sí, no, no. que le hacen daño al país, ¿no? De poca monta, ciertamente. De poca monta. Pero imagínate, pues, No, la verdad esto el no se puede sueldito de las justificar. personas. Por eso tú le ponías una cerecita, yo le puse otra cerecita, ¿no? Sí, no, tú ya le has puesto una fresa, ya. La chantilla, hasta Una fresa de Guaral, esa grandaza. así, una breve de deportación, deportación. Ah, Sí, mi estimado César. pero habrá que reírse de estas cosas que son dramáticas porque resulta siendo inconcebible que esté pasando, ¿no? Como lo que está sucediendo en nuestro país. Ojalá, creo que hay mucho por transformar. El país no está yendo bien. Escuché con mucho detenimiento el informe del BCR. Claro, Velarde es un muy optimista. Él dice, casi como Dios, ¿no? Va a suceder en diciembre esto, ¿no? Habla de una inflación del 3% a diciembre, pero no habla de que ya en el acumulado hay 8% aproximadamente, ¿no? O sea,
el peso de la inflación que nos ha golpeado. Ahora, el que a diciembre el acumulado sea el 3% es una probabilidad, y no sabemos. tú que eres economista te das cuenta de otro detalle, ¿no? El tema de la informalidad no se toca, ¿no? No, Lo para tocan nada. poquito, ¿no? Y ahí está el kit del asunto, o sea, la gente sale a buscarse pues el pan de cada día, ¿no? Tiene que comer, tiene Es que, normal. ¿no? ¿Ya? Pero ese es justamente el rumbo hacia donde está conduciéndose nuestra economía. ¿Por qué? Porque espantas a la inversión privada. Sí, Mira, en espantas. Cajamarca me han pasado el talán de que ya Quilis, que era una zona muy Quilis, que fue cerrado y se Así fue es, declarado intangible hace así es. como 23 años. No, miento. Sí, más o menos 23 años. Ahorita me dicen que ya están empezando a hacer minería informal, ilegal, Ilegal, no informal, ilegal, ilegal. ilegal. En Bambas ya están Igual, viendo en hacer zonas que ya pertenecen cercanas te están haciendo de expansión, zona también están minería ilegal. Y en y Apurímac y justo en mi otros puntos programa igual. hice una entrevista de Madre de Dios. Así es. ¿Qué? ¿Cajamarca va a ser una Madre de Dios? Ya. Por espantar a la inversión moderna, responsable, grandes capitales. Eso está haciendo Grufides, Mirta Mira, Vázquez, Padre Arana. el, Ese es ot- su chamba. el otro No día me conversaba fregues. César con una persona que conoce muy de cerca, porque realiza trabajo de campo en el Alto Cenepa, en la zona de frontera con Ecuador, ¿no? En Condorcanqui, en Amazonas, ¿no? Y Ya, nos sí. explicaba con lujo de detalles cómo ha incursionado la minería ilegal, ¿no? Gente que cruza la frontera de Ecuador a Perú con maquinaria, todo, y está sacando oro de la zona. ¿Ya? Hace 2, 3 días ha habido intervención tanto combinada de la Fuerza Armada de Perú como la de Ecuador, porque las cosas ya están ya en un nivel, porque llega gente que ya no respeta, es tierra de nadie, incluso ya sobre eso los propios, claro, los propios autoridades de la zona, como ven una fuente de ingreso, también, ¿no?, buscan que sacarle provecho a ese tema y han dividido a las comunidades nativas, ¿no? Para que te des cuenta cuál es la forma como se va penetrando esta costra ilegal, ¿no? Y te cuento ese detalle de lo que hablé entrevisté a un exfuncionario del gobierno regional. O sea, llega un momento en que con lo que tú mencionas, mira, cuán delicado, llega un momento en que eso llega a dominar tanto la economía local que la gente, la población se hace de la vista gorda, están Así es. destruyendo los recursos naturales están contaminando de manera irracional, pero como les conviene, como le cae un sencillito, como hay prostitución, como hay drogas, como hay venta de televisores, de celulares, todos se hacen de la vista gorda. O sea, llega un momento en que ese fenómeno te vuelve totalmente irreconocible como ser humano. Y Y eso, si es que no se toma cartas en el asunto, puede suceder en Cajamarca y en cualquier otra zona minera en donde se está mira, espantando la inversión formal. César, hace unos años también que has recorrido bastante, en Huamachuco, en La Libertad, ¿no? En Claro que Sánchez sí. Carrión había un cerro, el Toro, ¿no? Y todo el El mundo toro, sabía que claro. iba. Minería ilegal, pura y dura, y nadie decía nada. Han contratado Algamarca en hasta... Cajabamba. Así es, en Cajabamba, así es. Algamarca en Cajabamba, la gente se moría y los únicos que hacían en los huecos que hacían ahí los metían nada más y desaparecían del mapa. ¿Y cómo protegían? Le daban armas a la gente. Ah, por supuesto, Así es. por supuesto, Y por eso supuesto. saben las Y a autoridades, las ¿no? autoridades o recibes o te cae tu bala. Sí, sí, Se acabó el asunto. Oye, la policía interviene y a veces se encuentran camionetas con oro, con algunos minerales preciosos. Y ya pues, o sea, sí se sabe, pero ¿dónde está el principio de autoridad? ¿Dónde están las leyes que se cumplan? ¿Dónde está ese ministerio público, ese poder judicial
que no coadyuva los esfuerzos de la Claro. Policía Nacional. Así es, mi estimado César. Entonces ya me solté de músculos, así Y poder ahora sí ya te hacer puedes mi hacer tu footing. pichanga, ya te puedes ir a hacer tu pichanguita. Gracias, César, como cada sábado, en realidad. No, te agradezco Es un a ti gusto por la darle un oportunidad y repaso así de una saludos a manera todos. muy animada, menos así estática, ¿no? Sino una conversa de, ¿no? De patas, como dices tú, ¿no? De... Gracias, César. Un fuerte abrazo, como siempre. Gracias. Te abrazo y que pases un bonito domingo. Gracias. Era nuestra secuencia Don C con César Zamora Bento. Don C. Con César Zamora Bento.